Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Habrás estado feliz por el 14 de febrero. Hoy estamos 16 de febrero, cariño. Muchos de ustedes, especialmente las chicas o también los chicos, estarán cantando la música de Miriam Hernández. Están embelesados, cariño, y embelesadas. El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de 1000 hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. Ay, por Dios. Y de aquí a 2 semanas ya las veo cantando esta música, cariño. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. Ay, por Dios. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Ay, por Dios. Y de aquí a 4 semanas, cariño, las farmacias van a colapsar. ¿Por qué, Richard? ¿Se vino otra pandemia? No, corazón, por las techs. Ya saben, cariño, así va en orden, ¿vale? Va en orden, cariño, yo te veo. Feliz Día del Amor, mi querido Cáncer. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Ya te veo ya, pobre tu madre va a decir, ay, mi hija tiene gastritis, está enferma, seguro que es brujería. Ay, por Dios, mi querido Cáncer, espero que hubieras tomado precauciones. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer, cariño. Que vive el amor, Cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 2 de bastos, cariño. O alguien te quiere hacer un amarre. O tú de repente, mi querido Cáncer, porque te conozco, yo también soy Cáncer, cariño, cuando nos gusta una persona, a veces nos obsesionamos, Cáncer. Aquí yo veo, Cáncer, o tú estás haciendo un endulzamiento, o hay una persona que posiblemente te lo está haciendo a ti, mi querido Cáncer. Porque si te das cuenta, esta es una carta de una bruja o de un brujo. Vamos a ver signos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Me sale un Libra. Me sale Virgo. Me sale Escorpio. Leo, cariño. Muy bien. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. El hombre que yo amo, cariño, sabe que lo amo. La letra Z, la letra I, la letra F, la letra G, la letra Q, la letra M o W, cariño. Continuamos con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer, cariño. Me sale la carta de la luna, corazón. Tú ya lo estás sintiendo. Tú, como que me dice Richard, ¿por qué he soñado con esa persona? ¿Por qué siento el ambiente un poco pesado? ¿Por qué de repente no dejo de pensar en esa persona? ¿Por qué veo números repetitivos? Plumas que caen, aves que me siguen. Siento que el universo, siento que tu intuición ya te está diciendo que tu mundo actualmente está lleno de magia, Cáncer. Tú lo sientes, cariño, mira. Para bien o para mal, mira, corazón, yo te cuento algo, Cáncer. Yo soy Cáncer como tú, ¿vale? Soy Cáncer como tú. Yo me acuerdo hace años, cuando tenía creo 23 o 24 años,
Yo me acuerdo mi cangrejito que un día estaba durmiendo en el turno de trabajo detrás de unos tableros, ¿vale? Entonces yo sueño que me levanto, Cáncer. Y cuando me levanto, veo que un gato aparece, un gato negro, con unos ojos que le brillaban, cariño. Entonces yo digo, qué raro este gato porque está aquí. Solo lo quedé mirando. Cuando veo que el gato, cariño, se le eriza la piel y se lanza, mi querido Cáncer, a hacerme daño. Yo reaccioné y lo pateé, corazón, que en ese momento vino mi ex compañero de trabajo, que en paz descanse, ya no está en esta tierra, y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reventado algo aquí? Le digo, no. He tenido una pesadilla, lo digo, que un gato venía a hacerme daño y yo le he pateado. Y había pateado lo que es el tablero, imagínate. Y este chico me dijo, este señor, ¿vale? Me dijo, Richard, ten cuidado, eso es brujería, me dijo. Eso es brujería. Y mira que él era evangelista cristiano, cariño. Me dijo, eso es brujería. Ten cuidado, me dijo. ¿Ves? Entonces, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, están recibiendo señales ya, porque encima me sale la carta de la luna. Aquí hay algo oculto, Cáncer, y tú lo estás sintiendo. La carta del paje de pentáculos, cariño. Esto, mi querido Cáncer, está relacionado para el grupo de personas que actualmente, y creo que es la mayoría, que está creciendo en su proyecto económicamente, está siendo mejor persona, te estás cuidando más, te estás recuperando de algo. Entonces, como en este mundo, mi querido Cáncer, también hay envidia, aunque tú no te metas con nadie, hay envidia, siento, mi querido Cáncer, que por ahí van los tiros, cariño. Y mira qué carta tengo debajo, cariño. La carta del mago. La carta del mago, Cáncer. Cariño, mira. Tengo un poco de frío. Mi querido Cáncer, yo sé que tú eres una persona muy trabajadora, cariño. Eres una persona como una hormiguita. Te gusta trabajar. Y eso es algo que yo me admiro también. ¿Vale, Cáncer? Vale. Pero es importante, mi querido Cáncer, que si tú logras algo, sé que a lo mejor me dice Richard, pero yo quiero que se enteren de mis logros. Pero ahora no es buen momento, cariño. Lamentablemente hay personas que están al tanto de tus movimientos. ¿Para qué? Para hacer daño, Cáncer. Muchos de ustedes están siendo grandes personas en la parte económica, dinero, proyectos, pero lamentablemente la envidia te rodea. Y por eso que algunos de ellos están actuando con magia. Cuidado, Cáncer. Cuidado, ¿vale? Tienes que estar así. Boquita cerrada, no entra mosca. La carta, ¿ves, cariño? Esa persona te observa. ¿Es una bruja, cariño? ¿O es un brujo? Mira esos ojos. Mire esos ojos, y está al costado de la carta del mago, cariño. Y tengo esta carta. Si no me hubiera salido esta carta, me quedo callado. Pero sale esta carta, Cáncer. Míralo, corazón. Entonces, hay una persona muy cercana a ti. Muy cercana. O de repente tú lo tienes en las redes sociales, o tú coincides con él o con ella. Esa persona te envidia, Cáncer. Y no solamente en lo que es en la parte económica, también posiblemente en tus relaciones. Tienes que ser discreto, discreta, cariño. No todo el mundo te quiere como yo te quiero, Cáncer. La carta de la reina de pentáculos. Esta persona está loca, está loco, sinceramente está loca, cariño, peor que tú. Esta persona piensa que tú le has quitado algo. Esta persona piensa, cariño, que ese hombre o esa hembra que se respeta lo pertenece, cariño. O que ese proyecto, ese dinero era suyo. Porque aquí veo, corazón, que está como triste, como diciendo, por tu culpa, Cáncer, por tu culpa no soy feliz. No soy feliz por tu culpa. Está loco, está loca, cariño. Está loca. Si tú eres un pan de Dios, ¿cómo puede ser que esta persona piense esto? Es que de verdad, hay que ponerle un par de velas negras, cariño. La carta del rey de pentáculos. La carta del emperador. La carta, cariño, de la reina de copas. Ahora vas a entender muchas cosas.
Apunta, apunta si puedes, ¿vale? Ahora vas a aprender muchas cosas, cariño. Siempre te has preguntado algo, Cáncer, escucha, Richard. ¿Por qué mi vida es un éxito en la parte económica, mis proyectos, mis sueños? Pero ¿por qué en el amor no, cariño? ¿Por qué en el amor no puedo ser una persona realizada? ¿Por qué, cariño? Porque esta persona dice, bueno, Cáncer, disfruta tu riqueza, disfruta tu éxito, pero el amor para ti se te va a complicar. Aquí hay un retraso. Cada vez que tú estás a punto de besar el cielo, cada vez que tú estás a punto de concretar amor con un hombre, con una mujer que tú amas, que te vuelve loca y loco, cariño, pues simplemente hay como un escudo transparente que no le permite llegar a tu corazón, cariño, o al corazón de ellos, mi querido Cáncer. Por eso que no te funcionan las relaciones. Por eso que fracasas en el amor, pero en la parte económica te va bien. A la mayoría de ustedes le va bien en la parte económica, cariño. ¿Por qué? Porque esta persona dice, el punto débil de Cáncer es el amor. Pues ahí lo voy a destruir, cariño. ¿Ves? ¿Ves, mi querido Cáncer? No te confíes de todo el mundo, corazón. No todo el mundo te quiere. Tienes al enemigo cerca y no te das cuenta, guapa. Por estar pensando, yo qué sé, en Kevin, en la Lupe, en la Chupitos, cariño. Por estar pensando, yo qué sé, en el Pokémon. Es que de verdad, Cáncer, cariño, reacciona. Vamos a ver otra carta más. La carta de las de bastos. Y mira cómo te quedas sola. No te sientes realizado. Sientes, corazón, como que te falta algo en tu interior. Como que te falta ese pedazo de corazón, cariño. ¿Ves? Es que tienes un bloqueo, cariño. Hazte una limpia, mi querido Cáncer. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, la limpieza de las velas blancas. Todos esos videos están en mi canal como videos populares. Hazte una limpieza. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Tus cosas tienes que hacerlo con discreción. Dice, eso no es para ti. El número 54 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vale. Mi querido Cáncer, hay una frase que dice, si esto lo relacionamos lo que es en el amor, luego en economía, ¿vale? No desearás a la mujer de tu prójimo, ni al hombre de tu prójimo. ¿Por qué? Porque hay karma, Cáncer. En esta vida hay karma, cariño. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que te fijes en personas solteras o solteros. Te recomiendo, ¿vale? En la economía. No te aferres a una situación en la cual tú no eres feliz. No sé por qué siento, cariño, voy a tomar mi agüita. No sé por qué siento, Cáncer, que tú estás intentando lograr posiblemente una estabilidad, reconocimiento en un trabajo, en un proyecto, pero no lo hay. Pasan años, pasan días, pasan meses y no hay reconocimiento. Tienes que hacer un cambio, Cáncer. Pero ya, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Pregunta lo que quieras, mi querido Cáncer. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, corazón. Pregunta lo que quieras, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, Libra. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver economía, ¿qué me quieren decir, mi cangrejito? Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Cáncer. Yo sé que mis cangrejitos son muy trabajadores, ¿vale? Por eso que yo tengo que darte economía sí o sí. Vamos a ver.
Me sale lo que es la carta del 3 de oros. Vas a recibir una ayuda económica. O hay una persona que te respalda en un proyecto, un sueño también. O te van a hablar de un proyecto, de un sueño, mi querido Cáncer. Porque tenemos la carta del 3 de oros. Vamos a ver. La carta, cariño, del 8 de bastos. Y siento, mi querido Cáncer, que vas a crecer como la espuma. Sí, es cierto que vas a tener muchos enemigos, ¿no? Pero normal, cariño. Pero tú vas a poder superar cualquier obstáculo, cariño. Vas a crecer como la espuma en la parte económica. La carta de la reina de oros, cariño. Esta situación va a llevar ¿a qué? A que muchas personas se interesen en ti. A lo mejor, corazón, si tú de repente estás estudiando, si tú te estás preparando, la empresa como que te va a ver como una persona que tiene que mantener en su empresa, en su negocio. Vas a tener otra oferta, Cáncer. Hay otra oferta, ¿vale? En base a un crecimiento también. Por eso que te digo, Cáncer, muchas personas van a estar interesados en ti, porque tenemos la carta de la reina de oros, que está mirando a la carta del 8 de bastos. Mira, te ven potencial. Entonces, ¿qué quiere decir, Cáncer? Que a lo mejor las empresas confían en ti, los bancos confían en ti, o va a haber algún tipo de propuesta de ascenso. La carta, cariño, del 7 de oros. Es importante que aproveches esta oportunidad, me dicen, cariño, y no lo dejes pasar, porque la suerte no te va a estar sonriendo siempre. Entonces, si en este momento tú me dices, Richard, no, Richard, lo tengo todo bajo control, prefiero estar como estoy, no. Te están recomendando que debes aprovechar las oportunidades, porque no siempre la suerte te va a acompañar, mi querido Cáncer, ¿vale? Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Las características, corazón. Muchos de vosotros, Cáncer, van a estar recibiendo una llamada o un mensaje posiblemente de personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, pero siento que esta persona como que no te convence. A lo mejor me dice, Richard, ¿para qué me busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pretende? Etcétera, etcétera. Esta persona puede ser que está lo que es en la distancia. Veo que esta persona, cariño, o aclara sus sentimientos, o de repente es una persona que no sabe lo que quiere y viene otra vez a ponerte nervioso. La carta de la sota de copas. Puede ser que esta persona lo conoces desde la infancia o la juventud, o es una persona muy joven, cariño. Vive cerca de la costa, cerca del mar, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado o rubio, ojos claros. A lo mejor tiene ojos color miel, ojos azules, color verde, da igual. La carta también del sumo sacerdote, cariño. Vas a tener mucha confianza con una persona, ya sea lo que es en la parte de los sentimientos, en tu intimidad o en el proyecto. Esta persona puede ser mayor de 40 años, delgado o delgada, tiene lo que es una sonrisa muy agradable, está bronceado o bronceada o su piel es morena, muy morena, cabello negro largo. Es una persona que veo que lo único que quiere es lo mejor para ustedes, como también para tu familia o tu entorno. Tiene buena energía. Parece como que esta persona te va a dar algún tipo de consejo, cariño. La carta de la reina de oros. Hay una persona, sea hombre o mujer, que piensa en ti, pero parece como que tiene un cargo importante. Puede ser tu jefe, tu jefa, supervisor, supervisora, o de repente hay una diferencia económica. Esta persona, mi querido Cáncer, aunque no te exprese lo que siente, esta persona te lleva en sus recuerdos y en sus sentimientos. Todavía no es momento posiblemente para decirte todo lo que siente por ti. Tiempo al tiempo, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, aprovecha las oportunidades, especialmente lo que es en la parte económica, y ahora entiendes por qué de repente tú no funcionas lo que es en el amor, cariño. Hay un bloqueo, hay un trabajo para que cuando tú te enamores de alguien que realmente te gusta, ¿vale? Pues simplemente esa persona se aleje. Seguro que si esa persona no te gusta y solamente lo quieres como una aventura, esa persona se enamora de ti, mi querido cangrejito. Bendiciones, corazón. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho, cariño.